Sean bienvenidos a este programa Tu Palabra Me Da Vida, un espacio que nos ofrece el Seminario Nacional Cristo Sacerdote para reflexionar y meditar sobre el Evangelio. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema tan importante y trascendental como es la misericordia del Señor. Qué rico que podamos reflexionar, podamos profundizar en esta palabra misericordia. ¿Cuántas veces hemos escuchado que tenemos un Dios misericordioso? Y esa misericordia proviene del amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero no podemos excusarnos en ello, no podemos justificarnos simplemente pensando que Dios como es misericordioso, que Dios como es tan amoroso, entonces nosotros podemos hacer lo que queramos. No, debemos también tener muy claro que la misericordia va acompañado de la justicia. Si no fuera así, entonces ¿qué gracia tendría aquellas personas que se sacrifican, aquellas personas que luchan día a día por llevar una vida santa? La misericordia del Señor es esa apuesta de Dios por cada uno de nosotros para que amemos a los demás, para que nos entreguemos a los demás, para que nos entreguemos y nos amemos a nosotros mismos. No podemos descuidar aquel valor tan importante, aquel mandamiento tan importante de amarnos a nosotros. No simplemente es amar a los demás, no simplemente es amar a los que nos rodean, debemos también tener cuidado con nosotros. La misericordia del Señor se manifiesta no solo en las otras personas, se manifiesta en la creación, obra tan perfecta de Dios, pero se manifiesta fundamentalmente en cada uno de nosotros. La misericordia de Dios es ese amor, es ese regalo, es ese atributo de Dios para con nosotros los seres humanos, hombres frágiles, hombres débiles, hombres necesitados de un Dios que acompañe, de un Dios que bendiga, de un Dios que proteja. Entonces, reflexionar sobre la misericordia de Dios es darnos cuenta de que nosotros necesitamos de ese Dios, necesitamos de ese Padre, de ese ser trascendental que nos ofrece la ayuda, que nos ofrece la motivación y que nos ofrece los recursos. No podemos descuidar algo tan trascendental que es darnos cuenta de la importancia que tenemos nosotros en el plan de Dios. Dios nos ofrece unos mecanismos, Dios nos ofrece unos recursos para que nosotros vayamos avanzando en la vida, vayamos buscando las metas y los ideales que nos proponemos. Pero también Dios quiere y pues nos propone que nosotros hagamos uso de nuestros recursos. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios porque las cosas no nos salen. No podemos echarle la culpa a Dios porque muchas cosas de las que nos proponemos de pronto se han ido al fracaso. No. También debemos darnos cuenta de que Dios cuenta con cada una de nuestras capacidades, por muy pequeñas, por pocas que sean, Dios también cuenta con cada uno de nosotros. Entonces, qué rico que nos demos cuenta que aunque tenemos un Dios misericordioso, que aunque tenemos un Dios que nos ama por encima de todas las cosas, pues también tenemos a un Dios que quiere que nosotros apoyemos, que nosotros contribuyamos en su obra creadora. La misericordia de Dios es darnos cuenta del amor de Dios, pero también la misericordia de Dios es darnos cuenta de que nosotros podemos contribuir, de que nosotros podemos asociarnos al plan salvífico de Dios. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, aquel ser que es capaz de traspasar, aquel ser que es capaz de profundizar aún en lo más profundo de cada uno de nosotros. Pidámosle al buen Dios que envíe sobre nosotros su Santo Espíritu, no solamente para comprender su palabra, que es fundamental, también para que envíe su Santo Espíritu sobre nuestras obras, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras palabras. Si tuviéramos presente al Espíritu de Dios, ¿cuánto evitaríamos ofender a los demás? Si tuviéramos presente al Espíritu de Dios, ¿cuántos de nuestros malos pensamientos se irían de cada uno de nosotros? Que sea el Espíritu Santo quien ilumine nuestras mentes, quien toque nuestros corazones, para que nosotros, como bautizados, como miembros de una iglesia, seamos miembros activos y podamos conocer y escuchar su palabra. Del Evangelio de San Marcos.
Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban y se maravillaban sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en el Evangelio para este domingo cómo Jesús se acerca a los necesitados y especialmente a esta persona que carece de unas facultades propias del ser humano. Y podemos descubrir en este Evangelio 3 elementos fundamentales. El primero es que Jesús, como comprende que es un sordo, pues no le va a hablar. Jesús va a desarrollar sobre él una acción. Y es una invitación y es una muestra de que nos hace el Señor para que nosotros también, muchas veces nos critican porque hablamos mucho, porque predicamos y no aplicamos. Y Jesús nos da una muestra de que también las obras son fundamentales al momento de anunciar el reino de Dios. Qué rico que nosotros no nos reconozcan porque hablamos mucho y entonces siempre les estamos pidiendo a los demás que hagan esto y esto, sino que también nosotros aportemos al crecimiento de los demás. Así como Jesús toca a esta persona necesitada de su amor, necesitada de su misericordia, hoy también el Señor nos está pidiendo que nosotros desarrollemos una serie de obras que vayan en bien de los demás. Una de las actitudes de la caridad no es simplemente para con mi hermano, no es simplemente para con el que me rodea, es también la justicia social, es también la caridad social, que yo pueda percatarme, que yo pueda darme cuenta de la necesidad que sufren los hermanos para yo vivir con ellos la caridad, la obra de Dios. Otro elemento que podemos descubrir en el Evangelio es que Jesús le pide a este personaje que no le cuente a los demás y él va y lo predica. Después de nosotros tener un encuentro con el Señor, es imposible quedarnos callados. Es que el ser bautizados, el ser cristianos, no puede ser simplemente un maquillaje en nosotros, no puede ser simplemente una fachada donde dice que soy bautizado, donde se dice que pertenezco a una iglesia. El ser miembro de la iglesia, el estar en contacto con Jesús, me tiene que llevar a los demás a contarles esta experiencia tan maravillosa. Después de que Jesús toque nuestra vida, después de que Jesús toque nuestro hogar, no podemos quedarnos con aquella experiencia. Tenemos que comunicarla a los demás. No podemos ser tan egoístas de quedarnos simplemente anclados en una iglesia, de rodillas ante un sagrario y no comunicarle a los demás de que hay un Dios que nos espera, de que hay un Dios que está atento a las necesidades nuestras y que quiere que cada uno de nosotros nos acojamos a Él. La tercera invitación que nos hace el Evangelio es a que nosotros descubramos a Dios en los más necesitados. ¿Cuántas veces nosotros nos damos cuenta de que Dios existe porque nuestras mamás nos quieren, nos consuelan, hasta nos miman en nuestros caprichos, porque nuestros hermanos son atentos a nuestras necesidades, porque nuestros padres están pendientes de nosotros? Pero ¿cuántas veces hemos reconocido a Dios en aquel hermano que pasa por nuestro lado y es indiferente a nosotros?
también ahí debemos descubrir el rostro de Dios. También ahí estamos llamados a anunciar el Evangelio, que así como el personaje que nos narra en el Evangelio, después de haber tenido este contacto con Jesús, fue a comunicarlo a los demás, pues nosotros no solamente le comuniquemos el Evangelio a aquellas personas que están a nuestro alrededor, no, tenemos que ir donde aquellos que no nos esperan, donde aquellos que tal vez se les dificulta escucharnos. Ahí también está Dios. Es muy fácil encontrar a Dios en las cosas bellas, y como dice el texto bíblico, en el silencio, en las cosas suaves, pero también allí donde hay ruido, allí donde hay necesidad, donde hay intriga, donde hay desesperación, con mucha mayor necesidad están buscando a Dios. Entonces que nosotros también acojamos la invitación de Jesús, ir a los demás, y no solamente ir a predicarles, no solamente ir a hablarles, no, que nosotros también hagamos obras por los demás. Y esta es la invitación que les quiero hacer, que la asumamos como un compromiso. Asumamos la invitación de Jesús a no ser creyentes, a no ser bautizados simplemente de nombres. No, tenemos que ir más allá, tenemos que ir donde esas personas que nos necesiten. La invitación es para que el Evangelio no se quede simplemente en unas letras, en unos renglones. La palabra de Dios es muy bonita cuando adorna nuestra sala, cuando está en el centro de nuestra sala. Es muy bonita, claro, pero es mucho más bonita cuando está en nuestro corazón. La invitación es a que realicemos una obra de caridad, que así como Jesús va sobre aquellas personas que necesitan de Él, pues nosotros también, a través de nuestras capacidades e incluso de nuestras necesidades, podamos mostrarle a los demás de que Dios sigue vive, de que Dios sigue vivo, de que Dios sigue actuando en nosotros. Les agradecemos por habernos acompañado en este programa Tu Palabra Me Da Vida, un espacio que nos ofrece el Seminario Nacional Cristo Sacerdote para que continuemos creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. También en nuestra página institucional www.cristosacerdote.org. Hasta una próxima oportunidad y que el Señor los bendiga.